Tercer punto, evitación. ¿Mm? Muchas veces lo que nosotros nos encontramos en estos espacios y en la investigación y en la consulta y en los cursos, uno siempre va contando su historia, va exponiendo su vida, va también quiere sanar, ¿no es cierto? Si estamos aquí es porque me imagino que todos en algún punto queremos sanar, queremos trascender, queremos mejorar nuestras vidas. Y parte de eso es exponer nuestras historias, nuestra vida, ¿no es cierto? Como para darle una nueva mirada, darle un nuevo significado, porque la vida es la que es por el significado que le estamos dando. Entonces, entre esas historias sale ese tercer punto, ¿no? Clave, la evitación. A veces dentro del contexto en el cual se nos está gestando, aparece el sufrimiento, aparece la herida, ¿no es cierto? En el caso que planteamos recién, tanto la infidelidad, el abandono, el maltrato, ¿m? Otros temas que pueden ser por ahí por el contexto económico, el contexto social, si tenían casa mamá o no tenía casa, si realmente deseaba o esperaba a ese hijo o no, ¿no es cierto? Todo lo que va pasando dentro de lo que es esta cosa de esperar a este hijo, ¿no? Que se está gestando. Y eso genera sí, sensaciones y genera emociones. Y muchas veces cuando se viven situaciones que son como fuente de mucho sufrimiento, lo que hace el inconsciente es evitar eso, ¿no? Tratar de evitar eso. Hay un dicho por ahí que dice, aquello que rechazas lo refuerzas, ¿no es cierto? Es otra forma de que eso en algún punto esté presente. Así tú no lo quieras tener presente. No sé si me explico lo que quiero decir. A veces cuando tú menos quieres que algo pase, eso es cuanto más te lleva la atención. ¿Mm? No quiero que me roben, no quiero que me roben, no quiero que me roben, no quiero que me roben. Estoy siempre constantemente evitando eso, pero es algo que está constantemente en mi presente, en mi cabeza, dando vueltas. Por más que no lo esté viviendo directamente, se me está presentando constantemente. ¿Mm? Entonces el tema de la evitación inconsciente a veces nos viene a mostrar que hay una herida que está presente y que a través de esa evitación uno trata de no conectar con esa herida, con esa fuente de sufrimiento. Entonces aquí no podemos encontrar con muchas historias, ¿no? Por ejemplo, este papá que no viene a casa, que llega tarde, una mamá que está embarazada, que tiene miedo y todas esas historias que se viven y que al fin y al cabo eso le dieron luz a ese hijo. Este hijo no sale de casa. Este hijo tiene una familia, pero trabaja home office. Vive encerrado. No le gusta salir y tal. Entonces, ¿qué hace? En algún punto está evitando hacer contacto con eso que en su programación se grabó como fuente de sufrimiento. Porque el salir de casa implicaría, o salir a trabajar fuera de casa, implicaría generar ese estado de abandono que se vivió cuando mamá lo estaba esperando en el vientre. Entonces, sin querer, obviamente, sin querer, son cuestiones que pasan. Mamá se sentía sola, se sentía triste porque papá se iba a trabajar, hay días que volvía, días que no, llegaba tarde. Eso generó un conflicto de tal manera que le generó un sufrimiento. A tal punto que cuando nosotros hablamos en la primera clase, eso se bloqueó. Porque si yo le digo a mi esposo tal, esto que el otro, capaz me deja y peor todavía. Entonces me lo guardo y lo escondo. Y eso es lo que al final después termina manifestándose en este chico. O chica, no importa. ¿Mm? Una persona que no sale de casa, una persona que se encierra, una persona que trabaja desde casa y que siempre que se le invita a alguna salida o siempre que se da la posibilidad de vacacionar o de algo, tiene rechazo, no quiere. Y eso es lo que lo trae a la consulta o lo que lo trae aquí. Dice, Walter, me gustaría salir más, me gustaría conocer el mundo, me gustaría de vacacionar con mi familia y siento que vivo encerrado y que no soy feliz. Entonces, ¿por qué no sales? ¿Qué estás evitando? No sé, no tengo idea. Y cuando profundizamos nos damos cuenta que
Papá se iba mucho de casa y eso generaba sufrimiento. Entonces él conectó con eso, entendió lo que mamá vivió, lo que papá también experimentaba, se permitió soltar esas experiencias y a partir de ahí en adelante empezó a vivir realmente su vida, porque hasta ese momento no estaba viviendo su vida, estaba viviendo el programa de su vida. Hasta este momento no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo el programa de mi vida. Escríbelo ahí en el chat también, a ver cómo para un poco reconocer esto. No estoy viviendo mi vida, estoy viviendo el programa de mi vida. Entonces, en la medida que soy consciente de eso, me meto en el programa, lo trasciendo, lo transformo, lo cambio y empiezo a realmente vivir mi vida. Así como hizo este chico que empezó a vivir su vida, a salir a vacacionar, a explorar el mundo, sin tener esa sensación de rechazo o de conflicto inconsciente, porque lo desprogramó. Acá tenemos algunos ejemplos. Repetición de lo vivido, mientras dejamos ahí para que lean también los ejemplos y tal, los voy leyendo a ustedes que están también del otro lado. Repitiendo lo vivido, mamá abandonada, hijo, hija sufre abandonos, acá vemos este marco de repetición. Viviendo el opuesto complementario, mamá abandonada, hijo, hija abandona. Acá está la otra parte. No estoy viviendo mi vida, estoy viviendo el programa de mi vida. Muy bien. Y evitando lo que generó sufrimiento en la familia. Mamá sufrió por el abandono por parte de su pareja. Hijo o hija no tiene parejas justamente para evitar ser abandonado, ¿te das cuenta? No encuentro pareja, me rechazan, tengo un cartel acá en la cabeza, en la frente que dice no te acerques a mí. Y de repente cuando buscamos por qué es que esta persona no tiene pareja, es que justamente mamá o papá dentro de ese proyecto sentido gestacional vivieron tal sufrimiento estando juntos, quizás no se querían casar, quizás no querían tener ese hijo, quizás se obligaron a estar juntos porque se quedó embarazada, ahí surgirá la historia, pero es ahí cuando surge esta cuestión de ahora entiendo por qué no me acerco a parejas, porque en mi inconsciente tengo la idea que tener pareja es igual a sufrimiento, a sacrificio, a dolor. No estoy viviendo mi vida, sino el programa de mi vida. ¿Cómo se siente? A ver, ¿cómo se siente reconocer eso? No, en parte no está bueno porque empezás a decir, bueno, quiero realmente empezar a vivir mi vida. Al fin y al cabo, tu inconsciente creó el programa de tu vida, creó las circunstancias que estás viviendo hoy día. Así como las creó, tú misma puedes influir en ese inconsciente para crear otras. Porque el inconsciente eres tú, en definitiva. Tú te creaste esas experiencias. Si tú te las creaste, tú misma la puedes cambiar. Ese error en pensar de que de la afuera viene el problema, entonces, como yo no controlo el afuera, tiene que el afuera darme la solución. Visto desde el punto de vista salud, si querés, ¿no? Si yo me enfermé por un virus, algo externo, entonces me tienen que dar una vacuna, algo externo para sanarme. ¿Te das cuenta? Si yo me enfermé, yo mismo me puedo curar. Entonces, 4, sentimiento. Tiene que ver con que muchas veces las situaciones tal cual no se repiten, pero sí se repite el sentimiento. Vayan dejándome también ahí en los comentarios si ya pudieron encontrar algún punto. Si sienten que están en la parte de repetición o han estado en la parte de opuesto complementario o han estado en esta parte de evitación. Sentimiento. ¿Ok? Entonces muchas veces no se repite la situación tal cual, pero sí se repite el sentimiento. Lo que se vivió, cómo los hizo sentir eso tanto a mamá o a papá. ¿No es cierto? Entonces supongamos que mamá sufría las infidelidades de papá. Pero esto la hacía sentir a ella impotente porque quería cambiar la situación, quería cambiar a la pareja y no lo podía hacer. Y lo que estaba presente era la sensación de impotencia. Y esta hija o este hijo, lo que vive en su vida, más bien son situaciones que le generan impotencia y no necesariamente se repite la infidelidad. Puede ser que se siente impotente en el trabajo porque tiene un jefe que, bueno, es un jefe autoritario, es un jefe
que no lo reconoce, que no le valida y eso le genera impotencia. ¿Ok? No se repite tal cual la situación, porque uno hablamos de infidelidad y el otro hablamos de un jefe autoritario, pero sí lo que vemos que se presenta también mucho es el sentimiento. Mamá se sintió así durante el embarazo, más allá de de las situaciones. Así se sintió. Punto número 5, el oficio. Teniendo presente lo anterior, a veces el sentir de mamá que ha sido como muy constante durante el embarazo, teniendo presente que por ahí lo que vivió mamá ha sido fuente de mucho sufrimiento y por eso uno después lo evita. Punto número 3, aparece el oficio. El oficio muchas veces como efecto reparador del drama, del conflicto que se estaba viviendo mientras mamá estaba embarazada de mí. En algún punto, ese oficio lo que me permite a mí es estar en contacto justamente con ese clima emocional con el que me gesté, con el programa. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto. ¿Y cuándo es que aparece eso? Aparece de muchas formas, pero por lo general lo que suele aparecer en las personas que nos encontramos nosotros es cuando hay una cierta insatisfacción en el trabajo en el que se está. Y un cierto bloqueo a dejar ese trabajo. Uno puede tener muchas capacidades, puede ser muy inteligente, puede, digamos, tener muchas herramientas, se encuentra en un trabajo que no siente que realmente sea ese su trabajo, su vocación, su profesión, pero algo le bloquea salir de ahí, ¿no? Entonces, no solamente se frustra, se enoja, sino que siente que está perdiendo tiempo en ese trabajo. No sé si tú te sentirás así. Cuando pasa esto tenemos que buscar el significado de ese trabajo a nivel de qué está tratando de reparar la persona con ese trabajo con respecto a lo que mamá vivió cuando estaba embarazada de la persona, o de ti o de mí, en el caso mío, ¿no? Entonces, en mi caso particular, mi mamá, por ejemplo, se quedó embarazada muy joven, tenía ella 17, 18 años, mi papá era más joven todavía, tenía 15, 16, y los dos nunca terminaron el colegio. Mi papá se puso a trabajar, mi mamá se encargó como de cuidar a mi hermana, que encima yo ya tenía una hermana mayor, y nunca terminaron el colegio. No fue sino hasta de grande que terminaron el colegio. Mi papá cuando tenía sus 30 y pico y mi mamá cuando también tenía sus 40 y pico. Entonces ya de grandes ellos terminaron su secundario, bachillerato como le dicen en algunos otros países. Entonces mi mamá siempre tuvo esa espinita. Yo recuerdo de cuando niños siempre ella nos decía, estudien, hagan algo, por lo menos sean maestros. Entonces imagínate, por lo menos sean maestros. Entonces claro, en parte mi rol de maestro en este espacio, YouTube, evento, profe de biodescodificación, está satisfaciendo ese proyecto sentido. ¿Te das cuenta? Pero yo lo hago desde un lugar siendo consciente y disfrutándolo, porque aparte es lo que amo y me encanta. Ahora, tú imagínate un profe, un maestro que no siente que esa sea su vocación, que no tiene paciencia con las personas, ni con los niños, con los adolescentes, con los que están en la facultad, no tiene paciencia, no le gusta, siente que pierde tiempo, siente que no sabe para qué hizo esa formación o ese estudio, tiene ese trabajo, que se lo replantea todos los días, que va desganado, y que no entiende por qué sigue ahí. Y dice, pero es lo que hay, es lo que me tocó, no sé hacer otra cosa. Y se mantiene en ese trabajo. Y puede que mamá o papá, cuando estaban embarazadas de este chico, también habrían tenido posiblemente esa problemática de no poder seguir estudiando. Y el deseo de haber podido estudiar. Y en ese deseo de haber podido estudiar, ¿quién aparece? Un hijo que educa, que es maestro, y que se encuentra con niños o jóvenes o en la facultad o quizá un poquito más adultos, pero que están en búsqueda del conocimiento que él les puede dar como un oficio de reparación. Pero como no es consciente y porque tampoco es realmente su proyecto de vida, sino que fue el proyecto de vida que inconscientemente se implantó, es que se siente insatisfecho, o se siente fuera de lugar, o se siente que esa no es su vocación, se siente infeliz.
porque se identificó con el personaje y la historia. Y no es la persona su historia. Es mucho más que eso. Es un ser.